Buen día. Buenos días. Estamos en otro espacio conversando sobre arte contemporáneo. Esta vez el colega Antonio Correa Iglesias y yo vamos a compartir la conversa con el artista cubano residente en España, en Cataluña, Levi Horta. Vamos a estar conversando durante una media hora con Levi sobre su trabajo. Siempre me ha resultado un trabajo extremadamente excelente, sobre todo porque ha sido un trabajo que se ha extendido. Digamos que Levi ha logrado extender las preocupaciones que llevó a Cuba cuando se fue a vivir a España y las ha extendido a un espacio más europeo, más del contexto global. Y creo que también hay una parte o hay un método procesual en la obra que a mí siempre me ha resultado interesante y muy potente. Una vez también que ya la obra toma espacio en la galería, es decir, el display de la obra, ya todo ese proceso toma un cauce que logra también invadir el espacio o incorporar el espacio también a la obra de una manera muy orgánica. Entonces, Levi, bienvenido a la plataforma de Hipermedia Magazine. Bueno, Correa Iglesias, a ti ya no tengo que decirte, ya eres parte de la casa. Y ahí le dejo la palabra al maestro Antonio Correa Iglesias. Adelante. Buen día, Henry. Oye, gracias una vez más por invitarme a esta conversa y a Levi, que le agradezco mucho. Hace muchos años que no nos veíamos y encontrarnos al menos por esta vía ya es una fortuna, ¿no? El otro día se lo decía a Celia, que también compartíamos mesa de conversación sobre política cultural. Buenas tardes, Levi. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Antonio. Muchas gracias a ti, a Henry, por crear este encuentro, a Hipermedia Magazine. Te comentaba, muy contento de poder charlar con ustedes y hacer una especie de tripartita, ¿no? En 3 sitios diferentes del mundo, ¿no? Para debatir un par de cosillas, ¿no? Yo encantado, comentaba antes de panel que para mí hay una cosa que nos conecta, que es el afecto por encima de las conexiones profesionales, así que encantado de esta charla. Pues gracias, Levi. Es mutuo, ¿no? A ti y a Henry yo los aprecio y los quiero muchísimo, sobre todo por la obra que han desarrollado y por la valentía que han tenido en presentar visualmente esa obra. Oye, habíamos pautado algunas preguntas que son como generales y lo que nos interesa, y lo decíamos antes de cámara, es cómo generar un patrón para ver cómo se está comportando eso en distintos escenarios, en distintas visualidades. Y una de las cosas que nos interesa pensar para comenzar, y yo creo que tú tienes una respuesta bien interesante a esa pregunta, es qué significa ser un artista contemporáneo. Puede ser un cliché, puede ser una pregunta ingenua, pero yo sé que es un gran problema decirse artista contemporáneo, porque muchas veces cuando se dice un artista que es contemporáneo, como que no tiene muy claro eh, por dónde pueden ir los tiros como respuesta a esa pregunta, ¿no? Sí, ahora recuerdo un poco estar un poco en clase contigo y casi que la pregunta que me viene a la mente, pero el artista contemporáneo, o sea, la pregunta en base a qué está, en qué significa, o sea, como que qué conlleva ser un artista contemporáneo o qué quiere decir ser un artista contemporáneo. O sea, hay eh, como varias cosas que acarrea, ¿no? El hecho de convertirse en un profesional del arte contemporáneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo es el compromiso con tu tiempo, ¿no? O sea, yo lo definiría así, que es bastante abierto, o sea, tener un compromiso con cómo el artista se tiene que relacionar con lo que está pasando en su momento, ¿no? Eh, Cortando transversalmente por eso de que el artista, o sea, la obra del artista tiene que existir más allá de los momentos y las etapas de la historia. O sea, yo creo que también tiene que ser un reflejo de cada una de ellas, ¿no?
Pero por otra parte también ser artista de arte contemporáneo conlleva, o sea, conlleva ahora mismo, por lo menos para mí, o sea, estar en un espacio de necesidad económica bastante serio, por lo menos aquí en Europa, o sea, donde vivo yo, en Cataluña, ¿no? Ser artista contemporáneo quiere decir que tú tienes que hacer una obra consecuente a tu tiempo, a tu generación, a tu historia, pero que eso normalmente no quiere decir que te está yendo bien en el mercado del arte, por ejemplo. No quiere decir que siempre está de moda lo que tú haces y no quiere decir que siempre te invitan a determinadas exposiciones de donde sale la subsistencia tuya, ¿no? O sea, tiene, por lo menos para mí, ser un artista de arte contemporáneo significa estar de acuerdo, aceptar, ¿no? Que por, que por ser consecuente con tu discurso, con lo que tú tienes que decir y con una determinada serie de personas que siguen lo que tú haces, tienes que ser consecuente y eso muchas veces va en contra de una comodidad económica, vamos a decirlo así. Yo lo decía también en función de ciertos malentendidos que se generan en el arte contemporáneo, ¿no? Cuando lo contemporáneo se convierte en una coletilla, ¿no? Tú estás en Europa, tú has tenido la posibilidad de ir a muchas ferias de arte, y ¿Mm? Henry, por supuesto, y yo también en distintas partes del mundo. ¿Mm? Y hay una suerte de coletilla que no siempre queda claro cuando tú ves lo que se presenta como arte contemporáneo. O sea, en esa medida también la, la- la- la consistencia de una visualidad tiene que ser también producto de una indagación profunda, ¿no? Y en esa medida yo creo que eso también puede contribuir al ser contemporáneo. Viéndolo un poco, eso no tiene que ver con la subsistencia económica, eso probablemente no te garantice la subsistencia económica, ¿Mm? pero tiene que ver un poco con cómo se maneja lo contemporáneo al punto de que cualquiera se define como artista, ¿no? Lo decía varias veces. Tener Sí, una pero cámara mira, en la casa no te hace fotógrafo. em, a ver, no sé, yo tengo mi problema con eso, güey. Tener una cámara en la casa, yo creo que sí te hace fotógrafo, lo que no te hace es buen fotógrafo, ¿no? Lo que no te hace, porque el buen fotógrafo, digamos que la fotografía que hace acarrea la historia de la fotografía detrás, hay un juego de subcoordenadas con eso. Porque ser fotógrafo cualquiera puede ser, ¿no? Ser artista, no sé, por ejemplo, cualquiera puede ser artista, no pasa nada, ¿no? Cualquiera puede ser un artista. Ahora, ser buen artista es ya otra cosa. Y también, entre comillas, ser buen artista para quién. Tú me mencionas, por ejemplo, las ferias. Para mí realmente las ferias no son para nada un medidor de la calidad del arte contemporáneo hoy en día. ¿Serían los museos? No sé, también me quedo un poco así, ¿no? Porque están los museos por una parte, que depende qué museo hacen una incursión interesante en los tipos de arte que se están haciendo, todo ese tipo de cosas, pero hay otros museos que son muy de fashion total, ¿no? De fashion, digo, incluso de temáticas, ¿no? Yo recuerdo cuando se puso de moda los refugiados, ¿no? Cuando se empezó a ir toda esta ola cuando empezó la cosa en Siria, todos empezaron a ir hacia Alemania y se puso de moda hacer arte con refugiados, ¿no? Y a mí, en Nuria, nos invitaron un montón de museos a hacer obras con refugiados. Era ya el pie forzado, ¿no? Ven y haz obra con esta temática, ¿no? Y en cierto punto, o sea, ahí se combinan dos cosas que son delicada. Una es, sí, tú tienes un compromiso con lo que está pasando en tu tiempo, pero desde qué ángulo tú lo abordas, ¿no? Porque entonces sí, te hacen ir a hacer una obra que tenga que ver con los refugiados, pero si tú tienes una posición crítica con respecto a eso, que no quiere decir una posición de derechas o de izquierda con respecto a eso, no va de eso, sino de, digamos que de hacer un calaje más profundo eh, sobre el fenómeno y sobre cómo en los artistas y todo el establishment del arte, la institución arte lo está abordando un poco más crítico que lo que se quiere escuchar, pues ya entra en problema, ¿no? El arte se tenía que poner en una función utilitaria en ese sentido, ¿no? Entonces, las ferias en ese sentido, yo con las ferias tengo mucho problema, ¿no? Porque si alguien vende, quiere decir que es mejor artista que otro que no venda.
no lo sé. También cuando voy a las ferias, o sea, oigo mucho el comentario de la feria de arte es lo que hace que el arte contemporáneo llegue a todos, ¿no? Es como la gran prueba de que el arte contemporáneo llega a todos, ¿no? Sí, y eso es un poco como lo que siempre han dicho en Cuba con la Bienal de La Habana, ¿no? O sea, van todos, como va todo el mundo a ver la Bienal, porque no hay otra cosa que ver, entonces van, no sé, esos buses que pone el Estado para que vayan a ver la Bienal de La Habana, no sé qué. Te hace parecer que realmente están entendiendo algo de arte o de lo que está pasando detrás, y cuando te acercas un poco más, digamos que al público medio que está viendo lo que está pasando en la feria es nada, son comentarios de qué textura más interesante, qué innovador, o ese comentario que está entre nosotros mismos los artistas que es espectacular, ¿no? O sea, cuando tú, un colega viene y dice, oh, esta obra tú está espectacular, yo no he entendido nada, pero absolutamente nada de lo que está pasando detrás, ¿no? Te quiere dar un halago, pero no quiere utilizar, digamos, que tu cerebro para generar un análisis de lo que hay detrás. Por eso, para mí las ferias son muy engañosas en ese sentido. Ojo, también en las ferias hay determinados sectores que me parecen innovadores, como, no sé, Arlibris, no sé si lo conoces en Arcos. O sea, dentro de la misma feria hay como otro espacio que es para feria de libros de artistas, ¿no? O sea, los artistas hacen sus libros, no sé qué, también van ahí, los venden, no sé qué. Parece interesante como un espacio que sí tiene que ver con los lenguajes del arte contemporáneo, ese tipo de cosas, y se va insertando en ese otro módulo de mercado. Pero, pero como se mueven los contactos en la feria, eso yo, o sea, se me da un poco urticaria pensar que el arte contemporáneo son las ferias, ¿sabes? Que el arte contemporáneo sucede en las ferias. No lo niego y me encantaría que me compraran en feria, pero, pero es como que hay que hablar un lenguaje que para mí no tiene que ver con la verdadera esencia de ser un artista de arte contemporáneo. O sea, a ver, es que no te quiero poner ejemplos de qué artista que ha pasado en las ferias de arte contemporáneo, pero por ejemplo, o sea, No, a nadie yo en una entiendo. feria que va, a nadie en una feria que va a comprar, por ejemplo, le interesa que tú le cuentes, digamos, la operación conceptual que hay debajo de tu obra. Lo que sí no puede faltar que tú expliques en una feria a la gente son los materiales con los que tú construyes la obra. Que no, esto es un lienzo de alta calidad comprado aquí, esto es cartulina Canson, estos son pinturas tal, esto está garantizado la perdurabilidad de esta obra por 10 años, ¿no? O sea, hay una compraventa casi como de materia, ¿no? Y ya lo otro te lo vende el currículum, te lo vende, digamos, que ese comprador haya visto tu nombre en una revista, sobre todo estas revistas que ahora tratan de conectar arte contemporáneo con lo más fashion, ¿no? Donde salen estas fotos de los artistas, o sea, de nosotros mismos, básicamente, ¿no? Posando para las revistas, ese tipo de cosas. Y que en cierta medida ya no es vender la calidad o la reflexión o la indagación o la divagación que hay detrás de las obras de nosotros, sino es vendernos a nosotros, a los artistas, casi como figuras fashion, ¿no? Usar y entonces te hace falta tener un Levi, te hace falta tener un fulano, te hace falta tener un... Da igual, tengo tanto de presupuesto, o sea, ya sabemos cómo funciona la feria, ¿no? Llega el tío, tengo tanto de presupuesto, ¿qué me puedo llevar, no? Si te llevas a fulano ya no te puedes llegar a Mengano, se queda algo que, que realmente me parece que, a ver, que a nosotros los artistas contemporáneos nos resuelve el año, o sea, porque yo con una sola venta o sea, que haga en una feria ya me resuelvo el año, o sea, a poco de todo el año, pero me lo resuelve. Eh, pero, pero no aspiraría a trabajar por una feria, no me paso el resto del año preparando algo para una feria porque lo hubiera problemático, vamos a decirlo No, así. yo te entiendo perfectamente. De hecho, yo tengo la misma opinión. Y de hecho, las últimas dos reseñas mías sobre las ferias de arte aquí en Miami, básicamente, bueno, no es feliz que lo diga yo, pero no queda títere con cabeza. De hecho, la primera reseña que me la piden para el Miami Herald. Yo preparo la reseña y el editor del periódico me dice, no te la voy a publicar porque yo no puedo publicar esto acá. A mí me queda claro lo que significa una feria, pero precisamente porque me queda claro lo que significa una feria y lo que significa un museo es
O sea, tu respuesta complejiza aún más la pregunta que te estoy haciendo. O sea, ¿cuáles son los medidores hoy? Porque si el museo no lo es, que como institucionalidad ha sido, ¿no? Para incluso movernos a la segunda pregunta, eh, eh, como institucionalidad lo ha sido. O sea, ¿cuál es el medidor? ¿No? O sea, es el individuo, es la conciencia de sí que tenga ese individuo. O sea, es una pregunta que más allá de encontrar una respuesta, lo que se pretende básicamente es ponerla en el centro. Porque mucha gente aquí en Estados Unidos, artistas, no tienen nada más remota idea de lo que significa ser artista contemporáneo. O sea, son artistas que trabajan movidos por un interés muy concreto que muchas veces se licúa en una feria. O sea, la naturaleza de la problemática es lo que nos interesa pensar y que esté, por supuesto, para la crítica, porque para cierta crítica las ferias siguen siendo un referente, los artistas que más venden siguen siendo un referente, ¿no? La marca que los artistas significan, entonces sigue siendo un referente, el artista top model sigue siendo un referente, el que posa en una revista sigue siendo un referente, o sea, y eso un poco le va quitando protagonismo a obras como la tuya o como la de tu generación, como la obra de Rachel, que me sigue pareciendo una obra bien interesante, como el trabajo de Gretel, como el trabajo de Celia, ¿sabes? O sea, esa pregunta debería estar en el tintero de la crítica y debería estar en la perspectiva analítica de cada uno de los artistas, porque si no estamos un poco perdiendo la perspectiva de lo que se quiere realmente promover. Sí, a ver, mira, a ver, yo no estoy en contra que se hagan este tipo de promociones o sea, de revistas, ese tipo de cosas, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que se tomen como modelo de referencia a la hora de analizar la calidad o el éxito de según qué artista. Yo creo que hay artistas que tienen un tipo de obra que encaja perfectamente con esa lógica de feria, de revista, en fin, de otro tipo de dinámica. Pero hay otros que no tenemos cabida en ese tipo de espacio. Hay otros no sé, en el caso mío es trabajar con las instituciones, ¿no? Eh, Tener un tipo de trato con las instituciones donde el resultado perfectamente no va a ser comerciable o puede que ni siquiera exista o puede que sea de calidad dudosa, vamos a decirlo así, el resultado, ¿no? Donde posiblemente el que más se lleve la ganancia sea yo mismo como productor de la ESO, pero sí como, cuando te hablo de que me llevo la ganancia, no en relación al dinero, sino de la experiencia, ¿no? De que al que más lo cambie en sí mismo el haber realizado ese proyecto es a mí. El problema es que yo creo que ahora actualmente se está perdiendo el interés por ver qué es lo que tiene que decir el artista y hay más interés por qué temática es la que me está trayendo ese artista, ¿no? Ya no, ya no me interesa tanto qué es lo que tiene que decir el artista con respecto a determinados fenómenos, sino que esa obra va de tal fenómeno, o que esa obra es una pintura, o que esa obra es una no sé qué, o tal cosa. Ya le interesa menos al espectador, o está menos entrenado el espectador, incluso el espectador nivel pro, no te estoy hablando, o sea, porque también vamos a quitar de la ecuación ya al público medio que va a la feria por entretenimiento, ¿no? O sea, digamos que al crítico de arte le empieza a interesar menos la poética personal de determinados artistas, ¿no? Está más interesado por tópicos que se tocan, que están en moda o no, y eso es lo que lo lleva a un determinado espacio u otro. Y yo creo que hay que hacer no sé, hay que ver todas esas cosas de una manera compleja, no sé, eso, mira, eso lo aprendimos nosotros en las clases tuyas, o sea, o sea, hay que tener una noción compleja de todos los espacios, no es que la feria sea el diablo completamente, hay que verlo holísticamente, hay que ver que ahí hay un espacio que puede ser interesante, que se acerca, cómo se conecta uno con eso, así mismo como el museo, ¿no? Porque no hay nada más parecido que una funeraria que un museo, ¿no? Están ahí los cadáveres como si fueran momias dentro de una pirámide, ¿no? O sea, ya han perdido toda efectividad posible, ¿no? Entonces ahora están todos los directores de museos locos de cómo activar sus colecciones, ¿no? Entonces ahora hay todo este modismo en los museos
No, no, te damos una beca si tú vienes y trabajas con nuestra colección y tú reactivas nuestra colección con la obra tuya, haces algo, pero que tiene que ver con nuestra colección, ¿no? O sea, casi que uno se transforma como en un, como decirte, como un animador de feria, ¿no? Y no de feria de arte precisamente, ¿no? Sino de estos animadores que van con la cara pintada y con un silbato, ¿no? Casi que uno tiene que hacer ese tipo de cosas y colarlo como performer. Y por eso te digo que que se pierde ese interés en la obra del artista. Y ya ni te menciono cuando entra en juego una ecuación política. Ahora, por ejemplo, yo quería aplicar una beca de ayudas que daba el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. Bueno, te cuento así porque me interesaba. Para darte la beca, una de las cosas que te daban puntos, porque ahí te puntúan, ¿no? O sea, el proyecto puede ser bueno, pero bueno, digamos que hay muchos artistas que tienen un proyecto bueno, entonces eso te da determinados puntos, pero ya después te empiezan a dar puntos de determinadas cosas. Una de las cosas que te daba puntos es que tú escribieras el proyecto en lenguaje inclusivo. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? O sea, ni en masculino ni femenino, o sea, Leslie, o sea, en fin. O sea, tenías que ya hablar en esa dirección y te daba aún más puntos si tu proyecto ayudaba a una minoría étnica que fuera parte de la ciudad de Barcelona. Es decir, ya hay un interés totalmente politizado de a qué artista se le puede otorgar la obra. No es que se le vaya a dar a tal artista, no es que te estén obligando a escribirlo así, ni a que tú trabajes con determinadas cosas étnicas, pero ya tú sabes que si tú no cumples esas pautas, vas a tener menos tantos puntos a la hora de tener esa ayuda que también te hace falta, ¿no? Por lo tanto, ya te están sacando de la ecuación, digamos que si te interesa hacer un arte que lo que trata es de cuestionar determinadas cosas de la política actual del propio ayuntamiento, pues ya está fuera de la educación, o sea, no busques ayuda aquí que no la vas a encontrar, ¿no? Caso mío, tampoco tengo ninguna entrada a nivel de mercado, por lo tanto, de ahí te hace, digamos, que flotar en ese espacio. Por eso te comentaba que ser artista contemporáneo también es conformarte con que no vas a subsistir, ¿no? Económicamente bastante tiempo por ser coherente a lo que, lo que te interesa ideológicamente. Ciertamente. Y moviéndonos hacia Perdona una si te segunda... divago un montón con cada idea, No, pero no, 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 me está resulta que estupendo. son No, no, como amplias y entonces que se puede hablar bastante. No, no, lo bueno que... está bien, está bien. Sí, yo solo iba a anotar un detalle y lo dejamos abierto para otro momento. Ya podríamos hacer como una charla con varios colegas, más como grupal en este sentido. También tiene que ver mucho con las élites. Al final yo creo que al final todo esto se mueve por un problema como todo gestión de mercado, sea en las galerías, en las ferias, en el arte mismo, en las fundaciones mismas, ¿no? O sea, las fundaciones igual tienen su mercado a la hora de subvencionar, de dar becas. Entonces, al final yo creo que hay una cuestión también de élites, ¿no? Al final yo creo que lo que va legitimando obras hoy día, sobre todo que todo está no tan horizontal, pero hay muchos proyectos autogestionados, incluso son gremiales al final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, o sea, si al final logras trabajar con una galería, la directora de esa galería o el director de esa galería tiene tales o más cuales relaciones con plataformas de publicidad, con plataformas editoriales, con plataformas o sea, con lobbies de collectors, de coleccionistas, pues ahí la obra se empieza a legitimar, ¿no? Entonces es bien interesante cómo va funcionando, ¿no? Eso, y al final yo creo que va también de eso hoy día, es decir, ¿quién puede ser la persona que legitima? Es decir, cómo determinados artistas llegan a un museo y se empieza a legitimar, eh, o cómo invitan a tales o más cuales artistas a las bienales, ¿no? Desde el Mira, nivel más yo, micro, más micro hasta el nivel más grande, más macro, vamos a decirlo, ¿no? mira, eso, a ver, no sé, mira, a nivel de experiencia, yo cuando fui bueno, bueno, hace tiempo que no nos vemos, Tony, no sé si sabes, yo me fui a estudiar a Beirut, me fui un año a estudiar a Beirut, al Asker Alwan. Bueno, me interesaba el arte político árabe, quería saber cómo era todo eso, quería ir a una zona que no fuera normalmente de eso y aprender otra manera de construir la obra, porque tú sabes que de lo que yo soy fan es, digamos, que de la arquitectura que hay detrás de las obras, ¿no? De cómo investigar, de cómo proyectar las obras. Bueno, me fui allá.
Y cuando llego, me siento, o sea, estoy ahí, no sé qué, como 20 minutos para la clase. ¿Qué pasa? No sé qué, las clases eran en inglés, ¿no? Y dice, no, estamos esperando el cubano. Yo, "Ah, coño, el cubano soy yo. Ah, o sea, es que no eres negro, tío, estamos esperando un negro aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo, no, no, a ver, Cuba, en fin, Cuba, hay blancos también, no pasa nada, ¿no? Bueno, en fin, es normal, es normal la confusión. Pero lo que te quiero decir con eso es que también depende de estos cursos de moda, fashion, ese tipo de cosas. También, si no cumples determinadas normas, si no eres negro, gay, o sea, se empiezan a poner de moda una serie de cosas que el ser víctima se pone muy de moda actualmente en el arte contemporáneo. O sea, tienes que construirte una imagen de víctima desde el arte y sobre todo desde donde trabajo yo, que es el arte político. O sea, una de las primeras preguntas que te hacen es, bueno, pero tú has tenido problemas con tu trabajo en alguna parte. Bueno, problema como cuál. Ah, entonces, si no has estado preso, tu obra es tremenda mierda ahora mismo. Pero bueno, bueno, igual no vas a de ir preso, igual hay muchas maneras o yo no estoy diciendo que el que vaya preso es una obra de mierda, no estoy diciendo eso. No, estar aquí porque no es lo mismo. Pero con los que me estoy metiendo es con, digamos, con los que valoran un tipo de arte de acuerdo a la repercusión a la persona al construir mito más allá de la obra en sí, de lo que se está hablando, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy fuerte ahora en el arte contemporáneo. Hay muchas, o sea, he visto obras, no sé, incluso en el arte cubano, son obras muy buenas, pero que desgraciadamente no van a estar de moda, o sea, más allá de que tengan un relativo éxito en una determinada, porque ni son negros, ni son gays, ni se van a poner de moda, porque no entran en un estereotipo de que ahora se esté consumiendo, ¿no? Yo, bueno, veía las charlas que tuviste con Salud y con Lavanero, y creo que cuando mencionaban artistas de Cuba, mencionaban Fabelo, o sea, Tomás Sánchez, hacía un diapasón por encima de lo que era el arte cubano bastante distante a lo que pudiera decirte yo que es el arte contemporáneo cubano, o a decirte los que son cubanos, pero son los que ellos ven en la feria de allá, son los que más representación tienen en la feria de allá, por lo tanto es lógico que ellos te los mencionen. No les interesan a otra gente, tampoco es el tipo de arte que ellos construyen a partir eh, de relación con la historia, ni mucho menos. Pero, pero es algo a lo que, digamos, no es que nos tengamos que enfrentar, porque, mira, funciona así, punto. A mí, yo en el Líbano tuvimos una discusión con Cuauhtémoc Medina, que lo tuvimos de profesor ahí, y nosotros estábamos, o sea, digo, nosotros los estudiantes que estábamos ahí, estábamos en contra de que tuviéramos que hacer un arte político, pero que tuviera que ver con los contextos de cada uno, ¿no? Que si yo era cubano tuviera que hacer obligatoriamente una obra de arte cubano, los libaneses estaban, bueno, porque a mí me interesa también hablar de otros contextos. ¿Qué pasa cuando yo llego a otro contexto? Cuando me invitan a una bienal en otro sitio, cuando yo llego allá, ¿por qué tengo que seguir hablando de mi país cuando la realidad actual mía es la que cambia, ¿no? Eh, y, y, y Cuauhtémoc decía, sí, 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 estoy de acuerdo con ustedes, es lo que, pero el problema es que para nosotros como críticos necesitamos trabajar con coordenadas. Y mira, cubano, o sea, ¿sabes? Eh, el paquete, y tiene que venir paquete. Y el que mejor responda al paquete completo es lo que se va a comprar. Y es así. Te lo digo, o sea, en función, porque mira, por ejemplo, yo aquí en España, a mí me ha ido relativamente bastante bien en lo que es becas, premios, ese tipo de cosas. Yo no me puedo quejar absolutamente, he cogido todos los premios hoy por haber en España, que se podían coger. Pero paradójicamente no me invitan a participar en ninguna exposición, ningún curador español como tal, ¿no? Invitan otros de vez en cuando, no sé qué. Pero tengo que ser yo el que me construye el participar en determinadas cosas. Pero eso es porque precisamente no encajo en, en esas coordenadas que ellos se construyen. Cuando dicen un artista cubano, no van a pensar en mí porque la obra no engancha con ninguno de los tópicos que ellos están trabajando. Igual Sí, le estoy hablando de más. Ya me pueden cortar y preguntarme otra cosa. este, no, es que esto era previsible, tú sabes, hablar contigo y hablar seguramente con otros de tu generación
que hemos La, compartido de alguna manera. la manera, Tony, en la que me puedo excusar es que fui alumno tuyo. Así que, o sea, no. Ya ahí nos jodimos. No, pero eso Ah, todo lo que estás diciendo es muy interesante, porque además todo esta no solamente los estereotipos, sino incluso la fabricación, el force de determinados estereotipos, ¿no? Determinados estereotipos. Ponderar algunos estereotipos para negar otros, ¿no? Y eso aquí en los Estados Unidos se está viendo mucho. O sea, toda esta diversidad, todo este discurso inclusivo, lo que está en el fondo es sencillamente desbancando a otras diversidades y está imponiendo diversidades que son completamente ficticias, ¿no? Y además, ficticias en el sentido, en su sentido más literal, ¿no? O sea, han sido construcciones políticas de esas identidades, ¿no? Y se está viendo mucho en la política nacional cómo prevalecen esos discursos, incluso cómo esos discursos son impuestos en los colegios. Todas las teorías estas de género, eh, todas las nuevas teorías raciales, en fin, eso es otro tópico. Pero escuchándote, a mí me sonaba en la cabeza la idea de que ha habido un desplazamiento, para que un poco nos hables de tu experiencia y de toda tu obra más reciente. Yo tengo la percepción que ha habido un desplazamiento del arte contemporáneo cubano fuera de Cuba. Hay una producción de arte que está más fuera de Cuba, que se parece cada vez menos a Cuba, ¿no? En un sentido de la tradición, pero que se ha desplazado. Lo conversaba con el otro día con algunos editores de revistas que no voy a mencionar acá, y ellos me decían, ya no nos interesa ir a Cuba para revisar, no nos interesa entre comillas, por supuesto, ir a Cuba para revisar lo que está pasando allá, porque todo lo que está pasando de arte contemporáneo cubano está fuera de Cuba. ¿Cómo tú ves ese desplazamiento y cómo, para entrar ya de lleno en la pregunta sobre tu obra, cómo tú ves ese desplazamiento y cómo ese desplazamiento también ha venido, ha tenido como correlación que ese arte cubano se aleje cada vez más de una tradición, ¿no? mira, yo creo que para mí, si el artista es sincero, la obra a lo que tiene que responder y con lo que tiene que ser fiel y con lo que tiene que ser militante es con el artista mismo, ¿no? O sea, la obra y el artista para mí se van construyendo juntos, ¿no? O sea, al menos en el caso mío, las obras que uno las hace porque parten de una incomodidad, de una duda, de algo que uno no tiene completamente resuelto, de una contradicción, ya sabes, ¿no? De los fantasmas que lo persiguen a uno. Y hay otra gente que hace otras cosas, pero uno tiene que hacer una obra, ¿no? Yo cuando me siento inquieto, cuando hay algo ahí que me perturba, algo que no me deja dormir, digo, aquí tiene que haber proyecto porque es la única manera de exorcizar, ¿no? Vamos a decirlo así, este problema. Y esos problemas te persiguen incluso cuando tú te vas de Cuba, ¿no? En el caso mío, que yo me fui de Cuba, no, o sea, por la Nuria, porque me enamoré de la Nuria y decidí vivir fuera, ¿no? Tener una familia fuera, no por absolutamente ningún problema político ni nada de eso. Al menos en aquel momento no tenía ningún problema político, hoy sí. Y claro, cuando empiezo a llegar afuera, lo primero es seguir aprendiendo, ¿no? Empecé a ver que habían otras maneras de construir las obras, otras maneras y eso fue una de las razones por las cuales me fui al Líbano a estudiar otras maneras, conocer otros artistas. Conocer otros artistas ya no de conocerlos en catálogos o de encontrármelos en las exposiciones, sino de ser amigo de otros artistas que tienen una manera diferente de construir las obras, ¿no? Que son bueno, primero de todo la misma Nuria, ¿no? Que es una artista catalana de aquí, los colegas de aquí cercanos, ¿no? De España que tienen una obra muy, muy buena, pero también tengo a artistas que son, ya te digo, de Bosnia, de Rusia, de Alemania, de Bulgaria, de Rumanía, ¿no? Del Líbano, de Armenia, que tú dices, bueno, o sea, hay maneras de donde salen las construcciones de las obras que son bien interesantes, ¿no? Y uno como individuo empieza a querer expandir esa arquitectura que hay detrás de las obras, ¿no? Ojo, yo creo que siempre hay algo que a uno lo vincula con Cuba. Uno nunca deja de ser un
un pionero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando digo un pionero no es de los que hacen las cosas por primera vez, sino de la pañoleta, ¿no? Eso nos persigue por ahí, entonces siempre tendemos a hacer un ancla por ahí, ¿no? En el caso mío, ya sabes, ¿no? O sea, mis dos abuelos tuvieron una amplia participación en la construcción de la revolución de Fidel en Cuba, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, digamos que ya es a nivel personal, es a nivel ideológico y por lo tanto cuando yo me enfrento a mi trabajo, intento construir mi propia personalidad, ¿no? O sea, por lo tanto es un compromiso un poco más serio porque estoy yo en juego. Y yo estoy, a ver, decir que encontrar el arte contemporáneo no tienes que ir a Cuba, no sé qué. Yo, bueno, a ver, estoy de acuerdo. Hay muy buenos artistas que están fuera de Cuba ahora mismo por toda la represión que han habido. O sea, esta oleada de gente que se han ido, que están ahora fuera, o sea, está duro lo que ha pasado. Eh, pero yo creo que en Cuba van a seguir saliendo nuevos artistas con una obra interesante. Eh, Hay otros que no se han ido, que siguen en Cuba, ¿eh? Y creo que puede ser interesante el tipo de trabajo que hacen. Sí, a ver, no sé, mira, te lo quiero mencionar porque es una cosa que ha pasado, que esto es lo que ha pasado con todo este grupo, toda la represión que ha habido, todo ese lío. A mí, yo te digo la verdad, yo mantuve la conexión con la institución cubana hasta que pasó los incidentes del 27 de enero del año pasado, donde, bueno, estaba Henry también, todo ese tipo de, sea, también toda esta gente. Pero yo te digo que a mí me cambió la visión completamente con lo que estaba pasando allá, cuando vi que le estaban dando golpe a esta gente. A Celia se lo dije 1000 veces, oye, cuando vi que te estaban agarrando a ti, metiéndote en de eso, algo pasó en mi cabeza que ya yo no tuve. O sea, yo mandé a devolver todos los carneses que yo pertenecía allá en La Habana, los mandé a entregar. Porque te obliga de alguna manera, si tienes un relativo compromiso con un arte político, a tomar una partida con eso porque te supera de alguna manera, ¿no? Si intentas tener o sea, teniendo una posición bastante pausada, bastante protocolar, como siempre la he tenido yo, ¿no? Sin echarle la culpa a todo el mundo de todas las cosas, ni mucho menos, pero sí hay cosas que no se pueden dejar pasar. Por eso, entre otras cosas, había que tomar posiciones en relación a la Bienal de La Habana ahora. O sea, había que decir no a la Bienal de La Habana, era obligatorio. Aunque de la misma manera también te tengo que decir que respeto muchísimo a profesionales que están haciendo la Bienal de La Habana ahora, ¿ya? Artistas que han participado en esta Bienal de La Habana, pero que hay que decir que no a la Bienal de La Habana. Es casi una obligación para los que tomen en serio el hacer arte y que tengan una conexión con Cuba en determinado momento. Pues muy bien. Sí, ciertamente. Ahora, una última pregunta, a no ser que Henry quiera acotar algo más, y es un poco relacionado con tu obra. Yo, desde que estábamos juntos en la universidad, yo siempre vi en ti, en tu obra, una búsqueda realmente interesante en las relaciones de poder y de dominación, esas relaciones binarias de poder y de dominación que siempre te han fascinado, vamos a decirlo de esa manera. Siempre has juzgado en esa búsqueda. Y tú, por supuesto, que desembocan en visualidades, hay veces efímeras, hay veces, como tú decías, no hay un resultado final que te puedes llevar a la casa, pero porque lo importante no es lo que te lleva, sino las tensiones que se generan en esas dos direcciones. Am, no sé, yo me fui de Cuba hace tantos años ya, y estaba revisando tu catálogo, el dossier que nos mandaste para la entrevista, pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo has derivado, o sea, cómo ha evolucionado tu trabajo, aunque yo creo que ha habido como una continuidad visual en términos incluso de indagación teórica. eh, pero nos interesa un poco que nos cuentes para cerrar un poco esta conversación, esta conversa, cómo ha evolucionado tu trabajo, por dónde ha ido,
Yo estaba revisando, por ejemplo, a mí me gustó mucho obras como Siniestra Despolitización del 2016 o estas obras en las que esa sí la había visto en Cuba, cuando tú metes un poco y rompes la censura, cuando metes dibujos infantiles, entre comillas, Mm, en programas de televisión que se llama pedofilia. sí. Un poco cuéntanos cómo ha evolucionado la obra de Levi Horta en todos estos años y cuáles son los proyectos que vienen para adelante. Sí, a ver, mira, hubo un tiempo, sobre todo al principio, las obras que empecé haciendo cuando estaba en la facultad, estudiaba contigo, como pedofilia, ¿no? Que obviamente el contexto era Cuba y un poco sobre, sobre eso se estaba reflexionando, ¿no? Cuando empecé digamos que a salir más de temas de becas, viajes, o sea, vivir fuera por ser pareja de la Nuria, ese tipo de cosas. Digamos que habían otro tipo de cosas, o sea, ojo, perdía el contexto, o sea, porque mi contexto en ese momento pasaba a ser otro, pero me seguí interesando, digamos, como esa relación que tenía el arte con el poder, ¿no? Pero desde la complejidad siempre, ¿no? Cómo el artista podía invertir el peso del poder, ¿no? Regularmente. O sea, no sé si viste la serie de creación política, por ejemplo, o sea, ahí hay políticos que se dedican a pintar, ¿no? O sea, digamos, George Bush, o sea, es un caso bastante conocido, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, desde los clásicos, ¿no? Yo le digo los clásicos porque son, o sea, Francisco Franco, Churchill, Hitler, o sea, todos ellos tienen una obra pictórica, ¿no? Eh, y son, digamos, políticos con un peso de poder, ¿no? Incursionando en el arte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, o sea, somos los artistas los que giramos ese lente y ya aquí en el espacio arte ya tú no tienes ese poder que tenías afuera, ¿no? Aquí en este espacio semántico tu obra se vuelve vulnerable, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí se puede decalar de otra manera, ¿no? Digamos que la figura política es estudiada desde una vulnerabilidad que en otro espacio no hay, ¿no? O sea, es el arte que digamos que puede hacer de calzo para un proyecto político cultural, como lo fue para la Revolución en Cuba, para tantos otros proyectos de poder. Hay que tener bien consciente el poder que se puede tener en uno mismo, pero, pero ese poder para quitar el poder a los poderosos, pero también para construirse a uno, ¿no? Como individuo, ¿no? En ese análisis del propio poder, porque al final uno no deja de ser por lo menos a ver, en el caso mío, a mí me encanta tener poder, ¿no? O sea, uno es artista para también sentir que tiene el poder de mover todo a sus hilos y tener una completa creación, ¿no? Poniéndonos un poco raros así, podemos decir que es lo más cercano al gran arquitecto, ¿no? Que puede ser un artista, ¿no? O sea, uno controla todos los hilos de una determinada situación que uno se cree, ¿no? Eh, a partir de un deseo, a partir de lo que sea, ¿no? Para llegar a un punto B, ¿no? Lo preocupante es si no genera un punto B. Si la obra no genera un punto B, es deficiente, pero si genera ese otro punto B al que te lleva a ti, pues no puede ser. Y yo creo que mi trabajo ha ido siempre en búsqueda de eso. Lo que ha cambiado ha sido los sitios donde yo he estado, ¿no? Obviamente, cuando voy conociendo nuevos artistas, voy teniendo nuevos profesores en, en otras partes, o sea los del Líbano, también antes del Líbano me fui a estudiar a México, o sea, en Soma, estuve 3 meses estuve en Soma. Eh, pero todo eso me va llenando de conocimiento, de referencias y obviamente yo quiero expandir mi trabajo, o sea, a nivel de reflexión, ¿no? Y seguir construyendo una manera de pensar, una manera de proponer, ¿no? Y de dialogar con ese otro, ¿no? Porque al final en el artista lo que lo completa, digamos así, es, o sea, uno hace su cosa en su cuartico escondido, algunos, ¿no? Pero o incluso los que lo hacemos en,
en público el momento en que se muestra a otra persona en un espacio donde ya es entendido como obra, o sea, el museo, o sea, ese otro espectador, pues ahí donde funciona la obra. Ahora, si te has fijado, no sé, la última obra, esta, la de los cubos, ¿no? En la que estoy haciendo los récords nacionales, es la última obra que estoy haciendo, pero porque casi que me obliga, ¿no? La conciencia a tener que hacer algo con respecto a lo que estaba pasando en Cuba, a pesar de que hace 5 años que no voy a Cuba, ¿no? A mí no me interesaba hacer nada con Cuba si no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Si yo no hubiera visto que le estaban dando golpe a Celia ese 27 de enero, si yo no hubiera visto todo lo que siguió pasando, como se fue jodiendo la cosa en Cuba, ¿no? Mi familia que se tuvo que ir de Cuba también por lo malo que le pusieron la situación. Si yo no hubiera tenido ese espacio, yo quizás no hubiera vuelto a trabajar de Cuba porque ahora mismo no es mi realidad, pero a la vez sí la es, ¿no? Entonces, de ahí que está haciendo la obra de, de los cubos. Sí, pues muy bien. No, estuvimos revisando el dossier y francamente el sentido de diversificación que tú has logrado en problemáticas y en visualidad. Estaba pensando, por ejemplo, en la obra de Iván Catrón como coleccionista de arte, o sea, cómo tú tratas de usar la arquitectura de sus gustos, de sus preferencias visuales, para construir una obra y tratar de entrar en su... Hay mucha, o sea, eso es lo que nos interesa también, o sea, mostrar cómo hay un arte que cubano, eh, que tiene una capacidad de ser socarrón, de ser irónico y de darse cuenta de un grupo de problemáticas, quitando toda la compostura que esas problemáticas puedan tener, ¿no? Por ejemplo, cuando tú desarrollas la obra esta donde los políticos están en grandes eventos, llamémosles asambleas públicas, ¿no? Entonces están jugando cartas, ¿no? Esa desnaturalización del político, quitándole la compostura que este siempre ha tratado de tener, ¿no? Y yo creo que eso también pone en perspectiva tu obra, ¿no? La capacidad de observar en los nuevos escenarios en los que tú te estás moviendo, ¿no? Y construir a partir de ellos. Eso es un poco lo que realmente eh, nos ha interesado con estas charlas, mostrar ese abanico, porque además es una de las cosas que también habíamos hablado anteriormente, o sea, cómo se ha generado un estereotipo de arte cubano, que es un poco el que la gente consume, incluso hay un estereotipo de crítica, ¿no? Cuando se habla de crítica de arte cubano, son 2, 3 nombres los que aparecen. Sin embargo, abrir otra ala, otra varilla, ese abanico, es muy provechoso para que la gente más, con esto, a partir de esas plataformas, para que la gente se dé cuenta que hay mucho más de ese estereotipo, que Cuba no es su geografía, que Cuba es una cosa mucho más grande que la geografía y que está diseminado, porque ya los exilios cubanos, porque son exilios, no puede ser llamado de otra manera, los exilios cubanos están en cualquier parte del mundo produciendo literatura, produciendo arte o produciendo cualquier cosa, pero siempre produciéndola de alguna manera fuera de Cuba. El espacio de la libertad es lo que yo hablaba hace poco con Julio Figueroa Beltrán. O sea, el espacio que te da la libertad, tú tienes que ser muy consciente de lo que puedes hacer con ella. Yo creo que tú y muchos artistas de tu generación han estado muy claros de eso. Henry. No, ahí hay un detalle bien bueno que yo creo que es algo que yo tengo ahí pensado en plan antología y exposición y eso. A mí me parece que hay una especie de contradicción en quienes formamos parte del ámbito cultural cubano, por así, o sea, esa producción de pensamiento, sea más académico, artista, crítico, en fin, como lo queramos llamar, y es la idea, hay una elección, o sea, hay una elección un poco obligada, yo creo que siempre, ¿no? Aunque hayan artistas que digan que no. Yo recuerdo cuando leí la entrevista la serie de entrevistas que hizo François Vallée a varios artistas, ¿no? Marta María y Raúl Cordero decían que no, que se habían ido de Cuba porque querían ir, sino por una cuestión política, ¿no? Al final me parece un tanto banal, porque creo que en un sistema, o sea, como el cubano, siempre hay un empuje político a que te marches, ¿no? Siempre, o sea, siempre hay un disgusto, siempre hay un no estar a gusto con algo para tú irte, ¿no? Y entonces, por ese lado, hay una elección
un poco más forzada en en unos casos que otros. Digamos que en unos casos es por disgusto, en otros lugares porque te dan el disgusto y hay un empuje a que te vaya. Pero a la vez, no siempre, es decir, no siempre se elige igual entonces, que es a mí lo que me parece bien potente en la obra, digamos, en lo que Levi estaba comentando y en todo su quehacer, y al final es un quehacer que te alimenta como persona, que es un poco lo que también daba a entender Levi, ¿no? Y es algo que habíamos conversado. Pero no siempre se elige de la misma manera el no ser o el no pertenecer al arte cubano, ¿no? O sea, a este esquema, y sobre todo el nuevo arte cubano. Recordemos que esta idea del nuevo arte cubano fue una losa que le lanzaron encima al exilio quienes generaron toda la crítica de los 90, ¿no? Ese nuevo arte cubano que al final una de las premisas era que para comprar o para ver arte cubano había que ir a Cuba, es decir, porque lo que estaba afuera ya no representaba lo que era, ¿no? Entonces, esa elección del no vivir en Cuba, repito, siempre con un pie forzado y unas veces ya con un golpe en la cabeza, ¿no? Y no de ahora, desde siempre, pero a la vez nunca se elige igual el no pertenecer a esa cultura cubana, que al final es un discurso, es una implementación del discurso, ¿no? Y entonces por eso que a mí me alegra mucho el hecho de, digamos, vamos a llamarlo así entre comillas, del descubanizarse, ¿no? Es decir, me voy a descubanizar y voy a hablar de otro contexto, sea Cataluña, sea el Líbano, sea Haití, es decir, o sea, por lo que sea, más allá de que estés o no es en el lugar, pero simplemente porque hay una motivación como persona, que al final eres una persona que eres artista, ¿no? Si fuera zapatero, pues construirías el zapato con pieles de otros animales o sintéticas que no las tienes en Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy bueno y eso es algo de lo que de alguna manera evidentemente también viene con esa caída, o sea, hay una caída por gravedad y una caída por forcejeo del discurso institucional cubano, que a la vez es ese discurso del nuevo arte cubano, de la nueva literatura cubana, es decir, todas estas cosas, que todo era nuevo, ¿no? Todo era como, como estos inventos, o sea, todo era nuevo. Entonces, al final yo creo que eso también ha roto con esa estereotipación del discurso y también a la vez ha roto con la estereotipación del exilio, es decir, hay muchos exilios al final, ¿no? O sea, y es bien bueno, yo creo, entrar a discutir sobre estas cuestiones, ¿no? Y yo aquí ponía esta idea de lo raro o de lo extraño, ¿no? O sea, que sucede. O sea, Levi es un raro, es un extraño. Vamos a ponerle ese tipo de cosas, porque a la vez genera un extrañamiento al mismo discurso de lo que puede ser el arte cubano, ¿no? Y de hecho, creo que en el año 2016 o 17, cuando estuvimos comiendo en La Habana con Silicon Junior cerca de tu casa en Nuevo Vedado, y estuvimos hablando un poco de esto, es decir, hasta qué punto el mismo discurso te va obligando a que tú quieras entrar en un discurso que al final tú te vas a ver raro y te vas a esforzar y vas a luchar mucho contra una pared y no vas a ser aceptado por lo que sea, es decir, porque no produces tal o más cual cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había un discurso establecido que es, yo creo, lo que se está rompiendo a partir de los últimos 4 o 5 años con todo lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 3 años, sobre todo porque ya se ha generado incluso otro discurso que ya no es el lobby de Cristina Vive, de Tonel, de Eugenio Valdés Figueroa, los que siguen generando ese lobby discursivo que se generó con unas pautas, ¿no? Y que de alguna manera vendía, aparte de Europa y sobre todo a los gringos, un discurso con una, que vamos a llamarlo, clasificación, ¿no? Para lo que encajaba o no encajaba, incluso con relación a ese exilio. Es decir, no todos los artistas exiliados, digamos que eran los menos artistas exiliados los que encajaron en ese discurso noventero que es un poco el que ha llegado hasta hoy, ¿no? Entonces, es bien interesante para que retomemos eso. O sea, en las últimas 2 conversas también hemos dicho que vamos a retomar cosas. Cuando hagamos una lista, vamos a tener que hacer 5 conversas más con pila de colegas. Pero yo creo que esta idea de mantener esa cuestión de lo raro, de lo que te hace extrañar o de lo que te coloca digamos, un método de extrañamiento, es al final lo que va generando esa otra dinámica, ¿no? Bueno, Y yo creo que eso es yo, bien sugerente en ese sentido. yo quería acotar algo con lo que tú estabas diciendo para ir cerrando de alguna manera. Eso que tú estabas explicando no solamente ocurre al interior del contexto cubano, o sea, no ocurre solamente al interior de la institucionalidad que representa el establishment político,
porque básicamente lo habíamos dicho en la conversación sobre el manotazo como política cultural, o sea, no hay una institucionalidad cultural, es una institucionalidad política. Sin embargo, esos estereotipos, esos clichés, también se reproducen en los exilios. Y yo creo que una de las cosas que ha demostrado Levi con su trabajo no solamente es la capacidad de diversificación, sino la capacidad de integración. Cuando tú te integras verdaderamente a una comunidad que ha sido de acogida, tú empiezas a pensar también las problemáticas de esa comunidad. O sea, no haces gueto. Hay mucha cubanología del gueto, ¿no? Y aquí en la ciudad se ve mucho, o sea, cubanólogos que se quedan circunscritos en ese espacio y no miran hacia ningún lugar, que en última instancia es una manera de reproducir un estereotipo que no viene ni de aquí, del exilio propiamente, sino de una institucionalidad política. O sea, es un poco esa gente que no ha sabido realmente qué hacer con toda la información que le llega a una persona que vive verdaderamente en libertad. No, y ahora hay que tener un cuidado, porque con lo que tú decías ahorita, ahora, bueno, vamos a llamarlo cuidado entre comillas, para mí me parece sugerente, ahora lo que se va a convertir en un negocio, es estar en el exilio, porque había un detalle, todo lo que se produció, lo que se produjo, disculpen, dentro de Cuba durante los 90, era con dinero del exilio. O sea, con un dinero del exilio y con un dinero del peregrinaje político que venía desde fuera. De hecho, no por gusto, Cristina Vives está trasladando su estudio a Madrid ahora mismo. Es decir, ahora el negocio es estar en el exilio. O sea, entonces te das cuenta cómo se va moviendo, digamos que es una especie de geopolítica cubanista que va moviéndose, ¿sabes? Pero incluso dentro de ese negocio que se va a convertir en el exilio, raros como Levi Horta tampoco van a entrar porque tienes que empezar a funcionar dentro de ese sistema. Pero lo bueno que tiene esto es que hay un proceso de horizontalización, como yo lo llamo, de democratización de los discursos y sobre todo de una interpelación pública. Es decir, lo bueno es que ahora mismo esta idea de ser un ente activo de la cultura, de la producción cultural dentro y fuera de Cuba, donde quiera que estés en la Conchinchina, es esta idea de interpelar públicamente esos discursos. Si no, no va a funcionar. Es decir, por eso un poco también estamos aquí ahora nosotros tres conversando y, como decía Levi, desde 3 puntos diferentes, es decir, España, México, Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es bien potente. Colegas, nos tenemos que tomar un café en la próxima aventura y seguir conversando. Muchísimas gracias a todos los que van a entrar a la plataforma de Hipermedia a escuchar a Levi y a escucharnos a nosotros. Un abrazo grande y buen día para todas y todos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Henry. Muchísimas gracias a los dos y un abrazo grande.